Ante todo, jóvenes, buen día. El día de hoy vamos a grabar, o estamos grabando, esta clase de lengua en lo que es, jóvenes, la clase de el origen del español. Muchas cosas, muchos estudios se han realizado con respecto a saber cómo, cómo el español tuvo origen, cómo el español fue, digamos, o cómo se consiguió este idioma, el cual en la actualidad nosotros, los sudamericanos, los españoles y otras, digamos, y otros países de lengua hispana, logramos, digamos, ser, digamos, influenciados por esta lengua, la cual nos dicen que es una influencia, o en este caso tuvo su origen como una lengua romance. ¿Qué quiere decir? Que tuvo sus orígenes en el latín, en ese latín que fue esparcido y que fue difundido por el Imperio Romano y que abarcó en este caso Europa, grandes partes de Europa, África y Asia. Como toda lengua fue evolucionando a través de los siglos. Es así que en España se formaron diferentes dialectos en cada región hasta que lentamente el castellano tuvo, que tuvo como su cuna en Castilla, fue ganando la supremacía sobre los demás dialectos. Al conformarse España como una nación, se reconoció el idioma, a este idioma como español, denominación que predomina hasta nuestros días. Las lenguas latinas derivadas del latín al oeste de Europa son el francés, el español, el portugués, el catalán, el gallego, el castellano, el italiano, etc. Con los cambios dentro del latín vulgar, los cuales pasarían a derivar en muchas palabras que actualmente manejamos, como la aparición de, de sufijos derivativos provenientes del latín. Por ejemplo, tenemos un sufijo derivativo que significa anti, que es contra en lengua normal española. Vamos a encontrar también que las lenguas prerromanas son todas aquellas que van a prevalecer o que prevalecían antiguamente en la península ibérica antes de la llegada de los romanos durante durante la época del siglo 218 antes de Cristo. Algunas de ellas eran el vasco, el celtibero, el íbero, el lusitano, el tartesiano y el ligur. Las lenguas prerromanas en la península ibérica comenzarán a esparcirse sin éxito, o intentarán esparcirse sin éxito, ya que al estar cerca de la influencia romana del latín, en este caso cabe resaltar que el territorio colindante a los pueblos ibéricos era la Galia romana, actual Francia, dejando a la lengua de los vascos como la única que no es derivada del latín, traído por los romanos durante la conquista de la península ibérica. Tras la caída del Imperio Romano, en el siglo V, la influencia del latín culto fue disminuyendo poco a poco entre la gente, pues además ya se hablaba el latín vulgar, es decir, diferentes en fonética, sintaxis y léxico. Comúnmente este latín vulgar se le conoce como el latín, digamos, del pueblo, ya que este latín junto con el latín culto eran parte de lo que antes era el Imperio Romano. Una vez con la caída del Imperio Romano, el latín culto pasó a ser reemplazado por el latín vulgar. Es en este contexto donde surgen las deformaciones del latín, en la cual nace el romance castellano, típico de la región que dio origen al reino de Castilla y que se expandió por toda la península durante la Edad Media. Pero el primer texto en castellano encontrado hasta el día de hoy es, en este caso son el Códice 46 o también llamadas las glosas emilianenses, escritas
entre el siglo X y el siglo XI. Su nombre se da gracias a que fue encontrado en el monasterio de San Millán de la Cogolla. En el escrito aparecen anotaciones realizadas en lengua romance e incluso gallego de un texto en latín con el fin de facilitar su comprensión. Se situaban entre líneas para esclarecer el significado de algunas palabras latinas unas palabras latinas al pueblo. Quienes cada vez utilizaban con mayor fuerza el dialecto castellano, dejando de por sí el latín vulgar a un lado. Cabe resaltar, jóvenes, que en este origen del español vamos a encontrar influencias del latín traído por los romanos a la península ibérica. También hay que tener en cuenta lo siguiente, también vamos a encontrar que el vasco, la lengua del pueblo vasco, va a ser la única lengua que va a aguantar la invasión del Imperio Romano en lo que es la península ibérica y va a sobrevivir incluso después de los romanos. Incluso la lengua vasca va a mantenerse todavía, incluso en la actualidad, en la actual España, en la cual, digamos, el sector o la región donde en este caso se practica esta lengua del vasco, se llama, en este caso su región se llama el País Vasco, y es conocido ya que hubo muchos intentos separatistas del País Vasco, en este caso de formar parte de la mancomunidad de lo que es España. También vamos a ver que el primer, digamos, el primer escrito en castellano, en el idioma, digamos, que en la actualidad nosotros manejamos a través del famoso Códice 46 o también las llamadas glosas emilianenses escritas entre el siglo X y el siglo XI. También hay que entender estos puntos también. Hay que entender que las lenguas prerromanas van a sufrir un cambio, ya que al sobrevivir la lengua del pueblo vasco, el celtíbero, el íbero, el lusitano, el tartesiano, el ligur, van a pasar a desaparecer, dejando única y solamente el vasco como única lengua originaria de España, originaria de la península ibérica, antes de la llegada de los romanos con el latín. Bien, jóvenes, hasta ahí llegó la explicación de mi parte. Conmigo será hasta otra ocasión. Que tengan un buen día.